el día que me desperté con ganas de hacer historia. Hijitos míos, si me hubieran dicho a los 79 que me preparara para conquistar el mundo, me habría reído como cuando uno ve un gallo tratando de subir a un árbol. Pero esa mañana de mayo, con el sol colándose por las rendijas de la ventana de mi cocina de adobe, algo en mí hizo clic, me desperté, me puse mi bata floreada, y mientras preparaba café en la olla vieja de peltre, le hablé a mi reflejo en la cucharita. «Abuelita del campo», me dije, «¿y si no te mueres sin antes hacer algo que nadie se espere?» Porque verán, yo no había nacido para quedarme sentada en la mecedora contando los años. No, señor. A mis 80, tenía más vida que una gallina cuando ve el cuchillo y se le escapa al carnicero. Así empezó todo. Sin planes, sin mapas. Solo con la firme decisión de que la historia no se había terminado para mí. Mi primera gran conquista, el pueblo entero. Antes de conquistar el mundo, tenía que practicar. Así que empecé con lo que tenía más cerquita, mi propio pueblo. Fui a la plaza con mi sombrero grande, mis botas de cuero viejas, y una canasta llena de pan casero que había horneado con amor. Me paré frente al kiosco y grité, «Hoy, la abuelita del campo tiene algo que decir». Los vecinos me miraban raro. Algunos pensaron que me había vuelto loquita. Pero cuando abrí mi cuaderno y empecé a leer los poemas que había escrito durante 40 años y jamás mostré, los corazones comenzaron a abrirse. Había poemas de amor, de lucha, de soledad y de la esperanza de una viejita que jamás se rindió. Esa tarde, los jóvenes lloraron. Los viejos se abrazaron. Y el alcalde me pidió una copia de mis textos para poner en la biblioteca. Fue ahí cuando entendí algo: la gente no necesita que uno tenga 20 años para que te escuchen. Solo necesita que hables con el alma. Capítulo 3. Fui viral sin saber qué era eso. Un día, mi nieta me grabó leyendo un poema en la cocina mientras pelaba elotes. Me puso una mantilla bonita, me dio un micrófono chiquito de esos modernos y me dijo: «Abuelita, vamos a hacer un TikTok». ¿Un qué?, le pregunté mientras le echaba sal a los elotes. Subió ese vídeo con el título «Mi abuela es más sabia que Google». Y, sin saberlo, en 3 días tenía millones de vistas. La gente de otros países me escribía para agradecerme por mis palabras. Me decían que mis consejos les habían sanado el corazón. Fue así como me gané mi primer apodo internacional, la sabia del campo. Me invitan a dar una charla en otro continente. Un día, recibí una carta con acento francés. Sí, los acentos también se notan por escrito. Decía algo como: «Chere abuelita del campo, queremos invitarla a París para que dé una charla sobre sabiduría ancestral y amor familiar». Yo pensé que era una broma, pero no. Me estaban pidiendo que me subiera a un avión, por primera vez en mi vida, para hablarle al mundo. Y bueno, ¿qué creen que hice? Empaqué mis poemas, mi delantal favorito, un frasco de mermelada casera, y allá fui. A mis 80 años, por primera vez crucé el océano. No hablaba francés, pero les hablaba con el corazón. Y eso, mijitos, se entiende en todos los idiomas. Capítulo 5. Aprendí a usar un dron y casi se lo trago una vaca. Después de París, me di cuenta de que no quería que mi historia dependiera de otros. Así que aprendí a usar una cámara, a editar vídeos y hasta compré un dron. «Quiero mostrarle al mundo cómo se ve mi tierra desde el cielo», le dije a mi nieto, que me ayudaba a cargar las baterías. El primer intento fue desastroso. El dron se metió al corral y la vaca Carmelita lo confundió con una mosca gorda. Pero lo salvamos. Y el segundo intento fue un éxito. Grabamos la milpa, el río, las montañas. Y la gente del mundo quedó fascinada. Desde Japón hasta Argentina me pedían más vídeos. «¡Qué belleza!», me decían, «nunca imaginé que una abuelita viviera en un lugar tan mágico». Y yo respondía: «Mágico no es el lugar, es el corazón con el que se mira». Conquisté el corazón de un presidente, aunque solo por 5 minutos. En una de esas giras locas que me inventé, me invitaron a una convención internacional de abuelas sabías en Chile. Allí conocí a muchas viejitas guerreras y también al presidente de ese país. Me miró, se acercó y me dijo: «Señora, usted me recuerda a mi abuela». Yo le tomé la mano y le dije:
Pues ojalá tu abuela también te diga que nunca es tarde para hacer lo correcto, me dijo. Me reí. Él también. Me regalaron una medalla de honor y yo le regalé una planta de albahaca en una bolsita de manta con bordado. Así fue como, por 5 minutos, tuve al presidente con los ojos brillosos. Y sí, ese día también me convertí en la influencer de los gobiernos, según un diario. Fundé una escuela sin techos ni paredes. Con tantas bendiciones, sentí que ya no quería conquistar más países. Quería conquistar corazones. Así que con los donativos de la gente que me seguía, abrí una escuelita en mi pueblo, sin paredes, sin pupitres. Solo un círculo bajo un árbol, con bancos de madera y libros compartidos. La llamé la escuelita del corazón. Enseñamos a leer, pero también a perdonar. Enseñamos matemáticas, pero también a amar. Los niños, los ancianos y hasta los perros se sentaban a escucharme leer cuentos, a cocinar o a hablar de la vida. Esa fue mi mayor conquista, haber sembrado semillas en almas vivas. La carta que me hizo llorar. Un día me llegó una carta desde Siria. Era de una niña huérfana que vivía en un campamento de refugiados. Me decía que encontró uno de mis poemas traducido en internet y que gracias a eso decidió no rendirse. Yo me puse a llorar. Y por primera vez en toda mi vida, entendí lo que era la verdadera victoria. No era la fama, ni los viajes, ni las medallas. Era eso, saber que tus palabras pueden salvar a alguien al otro lado del mundo. Capítulo final. Nunca fui vieja, solo estaba acumulando poder. Hoy, mientras escribo estas palabras desde mi mecedora, que ahora está en un rincón de una biblioteca que lleva mi nombre, quiero decirles esto. Mis niños y niñas de todas las edades, no esperen a que alguien les diga que es su momento. No crean que hay que tener juventud para cambiar el mundo. A veces hay que tener canas, rodillas chirriantes y una maleta llena de historias para hacer historia. Porque yo, la abuelita del campo, a mis 80 años no empecé una aventura. Yo empecé una revolución. Y como siempre digo, si llegaste hasta aquí, ya puedes empezar tú también. No esperes más. El mundo necesita lo que llevas dentro. Yo pensaba que ya lo había visto todo, pero no, mijitos. Nunca subestimen lo que una viejita con alma despierta puede provocar. Una mañana, mi nieto corrió a la cocina con el celular en la mano y los ojos como tortillas infladas. ¡Abuela! Un astronauta te escribió. Desde la Estación Espacial Internacional, yo casi dejo caer la jarra de café. Me senté y le pedí que me leyera la carta. Decía algo así: estimada abuelita del campo, aquí arriba, orbitando la Tierra, su voz me acompaña. Cada noche, escucho sus poemas mientras miro las estrellas. Me recuerda que, aunque estemos lejos, el amor sigue siendo nuestro planeta más seguro. Gracias por recordarme que lo importante no es la altura, sino la profundidad del alma. Comandante León, desde el espacio. Santo Niño de Atocha. Yo que apenas aprendí a usar el WhatsApp y ya estaba inspirando gente en la órbita terrestre. Le respondí con un audio grabado desde el gallinero. Le dije: hijito, cuando bajes, te invito unos frijoles con tortillas hechas a mano. Pero si me invitas tú, llévame aunque sea en una bolsita colgada, que quiero ver las estrellas de cerca. La montaña del silencio. A los 81, una mujer muy sabia, una monjita tibetana que me vio en un vídeo traducido al nepalí, me invitó a un monasterio escondido en el Himalaya. Decía que había un lugar llamado la montaña del silencio, donde solo los que han aprendido a escuchar su alma pueden llegar. Y como soy testaruda como mula y curiosa como gato, acepté. Me puse mis botas, empacamos chocolate, una mantita tejida y partimos. El camino era difícil, frío, empinado y había que dormir entre piedras. Pero yo no me quejaba. Al contrario, cada paso me recordaba que la vida no termina cuando se vuelve cuesta arriba. Empieza. En la cima, me hicieron sentar frente a una roca antigua y me dijeron: aquí, las almas escuchan sin hablar. Cerré los ojos. Y, hijo, no sé cómo explicártelo, pero escuché a mi mamá cantándome, a mi abuela orando,
Y hasta al universo suspirar. Fue ahí donde entendí algo poderoso. Conquistar el mundo no es ponerle tu nombre. Es aprender a escucharlo. Las cartas que nunca llegaron hasta ahora. Una tarde nublada, en mi pueblo, recibí una caja de madera sin remitente. Cuando la abrí, casi me desmayo. Eran cartas que había escrito cuando tenía 20 años y había enterrado en un tronco seco en la vieja huerta. ¿Cómo llegaron hasta mí? Nadie lo sabía. Pero alguien, en alguna parte, las desenterró y me las envió. Cartas a mi primer amor. A mis hijos no nacidos. Adiós. A mí misma. Cada palabra era una versión antigua de mí que me hablaba desde el pasado. Y cada carta fue una semilla que me recordó por qué había empezado este viaje. Así nació mi segundo libro, llamado Cartas que sobrevivieron al silencio, que se convirtió en lectura obligatoria en más de 50 universidades del mundo. Imagínense. La abuelita del campo enseñando filosofía del alma a doctores con corbata, cuando canté en un estadio sin saber cantar. En Ecuador, me invitaron a un evento masivo con 60.000 jóvenes. Iba a dar un discurso, pero una niña me entregó una guitarra con los ojos brillando. ¿Nos canta algo, abuelita? Y yo, que ni sé afinar, le dije, no canto con la voz, mi hija. Pero con el corazón sí que puedo. Tomé la guitarra, cerré los ojos y canté un verso que inventé ahí mismo. Aunque el cuerpo envejezca, el alma no se va, y en la arruga más profunda, florece la eternidad. No sé qué pasó, pero el estadio entero se puso de pie. Algunos lloraban, otros abrazaban a extraños. Me lanzaron flores, cartas, galletas y hasta un sombrero. Y yo solo pensaba, y pensar que me dijeron que era demasiado vieja para seguir soñando. La isla donde los niños no sabían lo que era un abrazo. En un viaje a una pequeña isla del Pacífico, conocí a una comunidad que, por décadas, había vivido en aislamiento. Había guerra, hambre y olvido. Y lo que más me rompió el alma, los niños no sabían lo que era un abrazo. Así que me propuse una misión, enseñarles a abrazar. No fue fácil. Al principio me miraban con desconfianza. Pero el primer niño que se me acercó, tembloroso, lo abracé despacito. Y luego vino otro. Y otro. Hasta que todos estaban envueltos en mis brazos viejitos pero fuertes como un roble. Me quedé un mes entero con ellos. Les leí cuentos. Les enseñé a hacer pan. A jugar a las escondidas. A reír sin miedo. Cuando me fui, toda la isla se despidió con un aplauso que todavía me retumba en el pecho. El día que un niño me dijo que yo era un oráculo. En México, durante una feria del libro, un niño de apenas 6 años se me acercó con los dientes chuequitos y los ojos brillosos. Me dio una hoja y me dijo, «Tú eres un oráculo, abuelita». Como en las películas. ¿Y eso qué es, mi amor?, le pregunté. Una persona que sabe cosas sin que uno le diga nada. Yo tenía miedo de que mis papás se separen, y tú me contaste un cuento donde el bosque volvía a unirse. Y ya no tengo tanto miedo. Yo lo abracé, con lágrimas en los ojos, y le dije, no soy un oráculo, hijito. Soy solo una abuelita que aprendió a escuchar el corazón del mundo. La misión que aún me falta, conquistar el tiempo. Ahora, a mis 83 años, estoy planeando mi mayor conquista, vencer al tiempo. Y no me refiero a ser eterna con el cuerpo. Quiero ser eterna en el recuerdo de los que aman. Estoy escribiendo un libro mágico para mis bisnietos. Cuando las estrellas hablen de ti, un cuaderno donde cada página se transforma en una historia según quien la lea. Lo estoy haciendo con tinta de flores y lágrimas de alegría. Porque el mundo se conquista no con ejércitos, sino con memorias que curan. La verdadera conquista. Si me preguntan qué fue lo que realmente conquisté, yo les diré esto. Conquisté el miedo. Conquisté la idea de que la vejez es un final. Conquisté el olvido, sembrando palabras en corazones ajenos. Conquisté mi alma, que me había estado esperando toda la vida. Y tú, hijito que lees esto, no te olvides. El mundo no se conquista con armas. Se conquista con ternura, con dignidad, y con la verdad calladita que habita en tu pecho. Y si esta viejita de campo pudo hacerlo, tú también puedes.
Una tarde de octubre, mientras regaba mis malbones en el porche, vi algo raro debajo del rosal viejo. Era un reloj de bolsillo. Antiguo. Polvoriento. Lo abrí, y en lugar de manecillas, tenía palabras que cambiaban según mi aliento. En ese instante, el aire se puso espeso. El gallo dejó de cantar. Las hojas se detuvieron, y una voz dentro del reloj dijo: «Ha llegado el momento, abuelita del campo. Tu alma será la llave». «¿La llave de qué, criatura del Señor?», pregunté, aferrándome a mi rosario. «Del viaje más importante de todos, el que atraviesa los mundos que solo los corazones valientes pueden ver, el umbral de los recuerdos no vividos». La tierra tembló un poquito. No por terremoto, sino por destino. El rosal se abrió como un libro y me tragué la luz. Cuando desperté, no estaba en mi campo. Estaba en un lugar extraño, el Valle de los Recuerdos no vividos. Ahí caminaban niños que nunca nacieron, amores que no se atrevieron a florecer, canciones que jamás fueron cantadas. Y cada uno, al verme, me decía: «Tú eres la abuelita del campo, la que cuida los sueños perdidos». ¡Ay, santo Dios! Nunca había sentido tanto peso en el pecho y tanta ternura al mismo tiempo. Yo no sabía que el amor también tenía dimensiones que uno no puede ver con los ojos, pero sí con el alma. Ahí supe que mi misión no era solo contar historias del mundo, era rescatar las que el mundo olvidó, los 5 guardianes de la memoria. En ese otro plano, porque sí, mijito, eso era otro plano de existencia, conocí a 5 seres luminosos, los guardianes de la memoria. Tenían forma de abuelas, árboles, bibliotecas, canciones y abrazos. Cada uno me dio una prueba. El guardián árbol me pidió cuidar una semilla que florecía solo con palabras sinceras. La guardiana biblioteca me dio un libro con páginas en blanco que solo se escribía con actos de bondad. La canción viviente me pidió cantar sin saber la melodía, solo confiando. El abrazo silencioso me pidió perdonar lo imperdonable. La abuela eterna me miró a los ojos y me dijo: «No conquistarás este mundo con valentía, sino con dulzura. Sé tú». Y yo, sin dudarlo, acepté, porque una abuela no le teme al misterio, le teme a no intentarlo. El cruce de las dimensiones, donde los bisnietos me buscaron. Mientras yo andaba entre esos mundos, en mi casa, mi nieta Lulita, la más curiosa, había encontrado el reloj vacío. No entendía nada, pero sentía que la abuela no se había ido, se había transformado. Así que, con sus amiguitos, armó un plan: buscar a la abuelita del campo por los sueños, cuentos, dibujos y canciones. Y bendito sea Dios, lo lograron. Crearon un puente emocional, un arco iris de recuerdos que me alcanzó hasta el otro lado. Vi sus dibujos flotando como mariposas. Sus risas viajaban como cometas. Sus oraciones eran la brújula que me guió de regreso. Mis bisnietos me rescataron con el poder de amar sin olvidar. Regalo capítulo 20, la última misión antes de volver a casa. Antes de regresar, el reloj me habló por última vez. Te queda una historia más por entregar, abuelita del campo. Una historia que no es tuya, pero necesita tu voz. Era la historia de una niña del futuro que aún no ha nacido. Una pequeña que crecerá en un mundo acelerado, frío y tecnológico, donde los abrazos serán raros y las pantallas más queridas que las personas. Y yo debía dejarle una historia que le recuerde lo que significa tener alma. Así que empecé a escribirla aquí, en este momento, contigo que me lees. Porque tal vez tú eres esa niña, o tal vez eres quien le contará a esa niña mi historia. Paloma blanca de la paz, epílogo final. El alma no tiene edad, ni frontera, ni muerte. Hoy estoy sentadita en mi mecedora, con mi canasto de hilos y el mundo entero en mi memoria. He cruzado continentes, cocinas, dimensiones y corazones. Y si tú me preguntas, mi amor, ¿cómo conquisté el mundo a los 80 años? Te diré: lo conquisté con palabras suaves como pan recién hecho. Lo conquisté con abrazos dados a tiempo. Lo conquisté dejando huellas, no con botas, sino con ternura. Y sobre todo, conquisté el mundo porque nunca dejé que me dijeran que ya era tarde para empezar. Después de regresar de aquel mundo invisible que solo el alma alcanza, me senté una noche frente al fuego. Tenía mi canasta de costura, mi cuaderno de tapas duras, unas fotos antiguas y el reloj, ese mismo que me había llevado a recorrer el tiempo sin reloj. Y se me ocurrió algo. ¿Y si pudiera dejarle al mundo algo que lo salve,
cuando todo parezca perdido? Así que empecé a bordar, escribir y grabar en secreto. Puse dentro de la canasta una carta para los niños que aún no han nacido, una foto de cuando tenía 16 años y aprendí que el amor propio también es revolución, un pañuelo bordado con lágrimas y risas de toda mi vida, un frasquito con tierra de mi huerta, porque nadie sobrevive sin volver a la raíz. Y, claro, el reloj sin manecillas, que ahora marcaba algo nuevo, esperanza. Luego la envolví en una manta de lana hecha por mis propias manos y la escondí bajo el árbol donde enterré mis primeros secretos de niña. La nieta rebelde que descubrirá el secreto. Pasaron los años. Ya tenía más arrugas que caminos recorridos y, sin embargo, seguía siendo la abuelita del campo. Pero sabía que yo no iba a estar siempre. Así que le dejé pistas a mi nieta rebelde, esa que decía que odiaba los cuentos, pero que siempre lloraba cuando le narraba uno. Un día, mi niña, cuando no sepas qué hacer, busca debajo del árbol viejo y escucha con el corazón. ¿Y qué hay allí, abuela? Lo que nadie recuerda pero todos necesitan. Esa niña, ya de adulta, pasaría por un momento muy oscuro. La humanidad olvidaría cómo mirarse a los ojos. Los besos se volverían emojis. Las abuelas serían reemplazadas por tutoriales de YouTube. Y justo ahí, ella abriría la cápsula que cambió el rumbo del mundo. Al abrirla, su corazón se estremeció. Leyó mi carta. Si lees esto, es porque el mundo lo necesita. No importa cuánto corran las máquinas, ni cuántos datos existan. Lo único que jamás puede reemplazarse es el abrazo verdadero, el perdón sincero y la historia compartida. No olvides que todo lo humano se cultiva. La ternura, la fe, la memoria. Usa lo que hay en esta canasta para recordarles quiénes son. Y la niña ya mujer, ya madre salió a compartir la cápsula con el mundo. La gente la escuchó porque era una historia que no venía de la razón, sino del alma. La llama que nunca se apagó. En pueblos, ciudades y escuelas, comenzaron a crear clubes de abuelitas del campo. No importaba si tenían 80 o 18. Lo importante era lo que portaban en el pecho. La misión de sembrar historias vivas. En cada rincón del planeta, alguien contaba mi historia. No porque fuera mía, sino porque también era suya. Y así, sin darme cuenta, conquisté el mundo no una, sino 1000 veces, a través de otros corazones. Si llegaste hasta aquí, hijito querido, es porque tú también llevas dentro un reloj que no mide el tiempo, sino los sueños que aún no viviste. No importa tu edad, ni tu historia, ni tus caídas. Solo importa que no te olvides de contar quién eres. Y que nunca pienses que ya es tarde para comenzar. Porque si una vieja con los huesos cansados pudo cambiar el mundo desde su campo, imagina lo que tú podrías hacer con tu propia verdad. Y ahora sí, cierro los ojos, abrazo mi manta tejida y susurro al viento. No vine a durar, vine a dejar algo que dure más que yo. Ay, mi amor, ¿tú crees que ya se había acabado? No, no, no. Una historia como la mía no termina con un suspiro, termina con una promesa que sigue viva. Porque la abuelita del campo siempre deja una puerta abierta. Tomo especial, el regreso secreto de la abuelita del campo. Donde hay una historia viva, hay una abuela vigilando. Cuando el viento trajo mi nombre otra vez. Una mañana cualquiera, el viento empezó a soplar distinto. Los pájaros se posaban sobre la ventana del granero. Los nietos escuchaban una voz sin altavoz. Y en el cielo, una nube parecía formar la silueta de una abuelita con trenza y delantal. La abuelita del campo ha vuelto, gritaron unos niños, y corrieron entre los sembrados. Pero no era un regreso de carne, no. Era algo más fuerte, un regreso del espíritu. Porque cuando una historia es tan profunda, tan verdadera, no muere, se transforma en aire, semilla y memoria. Mi voz ahora vive en cada historia que se cuenta bien. Cada vez que alguien cuenta una historia desde el alma, yo estoy ahí, sentada en una silla invisible, tejiendo con paciencia los hilos de esa verdad. Estoy en la maestra que enseña con lágrimas. Estoy en el abuelo que canta mientras riega sus plantas. Estoy en la madre que susurra una historia a su hijo en medio de la noche para calmarle el miedo. Estoy en ti, si alguna vez te atreviste a contarle al mundo algo que viviste de verdad. Y cada vez que lo haces, escuchas una vocecita tierna que dice: así, hijito. Así se conquista el mundo. Mi último consejo y el más importante. A veces me preguntan, ¿cómo hiciste para conquistar el mundo, abuelita del campo? Y yo les contesto, sin dudar, no lo conquisté con espadas ni con gritos.
Lo conquisté sembrando amor uno por uno, cosechando escucha, perdonando donde dolía, y contando mi historia, aun cuando temblaba por dentro. Por eso, mi último consejo es este: no te guardes lo que llevas en el alma. Dilo, escríbelo, cántalo, bórdalo si quieres, pero no dejes que el silencio te robe lo que el mundo necesita oír de ti. Porque puede que no seas famoso ni rico, pero si tu historia toca un corazón, ya cambiaste el universo. Girasol cierre eterno, la semilla que se plantó en ti. Si leíste hasta aquí, si sonreíste, lloraste o recordaste a tu propia abuela, entonces la semilla ya está sembrada. Ahora te toca a ti, hijito. Tú eres la nueva abuelita del campo. Aunque seas hombre, mujer, joven o adulto. Aunque vivas en ciudad, en monte o en rascacielos. El mundo necesita tus historias. Y mientras las sigas compartiendo con verdad y ternura, yo seguiré viva, entre el susurro de los árboles, en los ojos sabios de los niños, y en cada corazón que entienda que las abuelas no mueren, solo se multiplican, con ternura eterna. En la esquina de mi cuarto, escondido como quien no quiere que lo encuentren, había un baúl de madera antigua, con bordes de hierro y una cerradura oxidada. Nadie lo había abierto. Ni mis hijos, ni mis nietos, ni siquiera mi sombra. Ese baúl contenía todo lo que nunca dije, todo lo que solo escribí cuando nadie me veía. Mis miedos, mis sueños de juventud, mis errores. Y una carta dirigida a la persona que más lo necesite cuando ya no esté. Un día, una bisnieta curiosa, más inquieta que un colibrí, lo encontró mientras jugaba a la escondida en mi casa antigua. Me imagino su carita cuando abrió el baúl y vio una caja con mi nombre. Una foto de mí de joven con la mirada encendida, y una libreta con título dorado que decía, para cuando me necesiten de nuevo. El contenido que cambió su vida, y quizás también la tuya. Esa libreta no era solo mía, era un espejo para cualquiera que se hubiera sentido perdido, despreciado, viejo antes de tiempo, o joven sin rumbo. Allí escribí verdades que nunca dije en voz alta, como lloré la primera vez que me ignoraron por ser solo una mujer del campo. Cómo amé a alguien que nunca me eligió y cómo aprendí a elegirme a mí. Cómo me perdoné por haber callado durante años y luego empecé a hablar hasta cambiar mi mundo. Y al final del cuaderno, había un juramento. Si alguna vez lees esto y sientes que nadie te ve, recuerda que una abuela del campo creyó en ti, antes de que tú supieras lo que vales. Levántate, hijito, tu historia aún no se ha contado. Cuando mi historia se convirtió en escuela, esa bisnieta, con solo 12 años, usó mi cuaderno para fundar algo que ni yo imaginé. Libros, la escuela de las historias vivas. Un lugar donde niños, ancianos, mujeres, migrantes, padres solteros, y hasta personas que no sabían leer, se reunían para contar lo que llevaban dentro. No importaba el idioma ni la edad. Allí lo único que valía era la verdad sentida. Y en una pared, pintada con flores silvestres, ella escribió con tiza. Aquí empezó todo, con una abuela del campo que se atrevió a hablar. Epílogo verdadero. Si estás leyendo esto, es porque ya eres parte de mi historia. Tal vez tú, que estás leyendo esto ahora mismo, sientes que tu vida es muy común, que nadie te escucha, que ya pasó tu tiempo, o que aún no ha llegado. Pero escúchame bien, mi amor, tú también estás conquistando el mundo. Cada vez que abrazas sin miedo, que cuentas tu verdad, que ayudas sin que te lo pidan, o que decides seguir adelante cuando todo parece oscuro. Estás escribiendo tu propia historia. Y yo, la abuelita del campo, te abrazo desde donde estoy, con mi trenza larga, mi delantal lleno de flores, y el alma agradecida, porque mientras tú vivas con verdad y ternura, yo jamás desapareceré, siempre tuya.